Mi nombre es Roberto Ezequiel Ciarán Interiano y les hablaré sobre el objetivo número 1, que dice explicar el proceso de contracción y relajación del músculo esquelético, haciendo énfasis en el papel que desempeñan el calcio y el ATP en este proceso. Como primer punto podemos ver que los iones calcio están representados por los puntos morados, que a la vez estos se unen a la troponina C, que son liberados por el retículo sarcoplásmico, que al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina, que, que provoca dejar libre el sitio activo de la actina, que aquí es donde se une la cabeza de la miosina. Pero antes de que todo este proceso funcione paso a paso, cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina, se produce la hidrólisis, dejando ADP y un fosfato inorgánico. Y esto, a la vez, la energía que se libera producto de la hidrólisis y del ATP, activan la cabeza de la miosina. Cuando la cabeza activada de la miosina se une a la actina, y posteriormente se libera el fosfato inorgánico, pero a su vez se fortalece la unión al ADP. Como podemos ver, allí se va el fosfato inorgánico, pero queda la unión del ADP, se fortalece y después se retira lo que es el ATP. En este proceso se produce el desplazamiento de la actina propiamente dicha. Pero este proceso no ocurre solo una vez, ya que está constantemente creando fosfato inorgánico y ATP, y hidrolizándose, a la vez creando energía y desplazando lo que es el sitio de la actina, propiamente dicho. Pero esto no ocurre solo una vez, sino que ocurre miles de millones de veces en cada una de las miofibrillas de nuestros músculos, digámoslo así. Como podemos ver, ahí ocurre miles de millones de veces. Este proceso se repite incansablemente hasta formando el proceso de la contracción. Ahí podemos ver cómo los músculos, producto de la hidrólisis y del desplazamiento de la miosina, se van contrayendo, y después llega el proceso de la relajación. Pero ¿cuándo ocurre el proceso de la relajación? El proceso de la relajación viene cuando el calcio, que lo podemos ver ahí, se retira o el calcio es bombeado, vaya directamente de regreso al retículo sarcoplásmico. Es aquí cuando este proceso acaba y se podría decir que se da el fenómeno de la relajación. Soy Óscar Enrique Morales Hernández y les voy a hablar sobre la pregunta número 2, que dice la importancia del estímulo umbral en los músculos esqueléticos. Menciona tipos de estímulos que pueden actuar sobre las fibras musculares y sus características. En primer lugar, quiero definir acerca del estímulo umbral, que como su nombre lo dice, es un estímulo, pero es un estímulo es un menor estímulo, necesario para provocar un potencial de acción en la membrana muscular o sarcómera. Pues bien, gracias a este estímulo es como nosotros podemos, nuestro cuerpo puede interpretar diferentes factores externos, y después al estar en presencia de esos factores, esa respuesta a información envía hacia el cerebro, Entonces, los tipos de estímulos que participan en los músculos esqueléticos son los siguientes. El primero sería la subdivisión del estímulo umbral, que es el estímulo débil que provoca solo un movimiento de iones locales. Se encuentra por debajo de los límites del umbral sensorial. Aquí como ejemplo tomaré cuando nosotros nos hacemos cosquillas y nuestro cuerpo interpreta que como no es un factor externo y somos nosotros mismos, entonces no sentimos esa acción o reacción inmediata de poder quitarnos eso o digamos reaccionar bruscamente. No es como que a nosotros se nos hace una cosquilla en el cuello, alguien viene y nos hace una cosquilla, entonces nosotros sentimos aquella reacción donde nuestros músculos empiezan a actuar. Entonces también el otro estímulo, pero antes de eso quisiera hablar que disminuye la cantidad de fuerza producida, perdón.
Entonces, el otro estímulo sería el estímulo supraumbral, que como su nombre lo indica, está sobre los límites o la intensidad que se encuentra por encima del umbral promedio y provoca un estímulo directo. En este caso tomaré el ejemplo de que cuando nosotros ponemos la mano sobre algo caliente, nuestro tacto, o sea, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos dicen quítalo para que no te haga más daño. Y digamos que si lo mantenemos un poquito de tiempo, digamos unos 3 milisegundos, entonces el dolor percibe y entonces ahí es donde nosotros tenemos esa sensación. Mi nombre es Fátima Azucena Vigil Guzmán. Pregunta número 3. Explicación de los fenómenos de sumación espacial, temporal, tétano, fatiga en la contracción del músculo esquelético. Sumación espacial. Cuando se quiere hacer mucha fuerza, se activa mayor cantidad de motoneurona. En cambio, si se quiere hacer menos fuerza, se activa menor cantidad de motoneurona. Estas inervan las células musculares. Cada ramita de la terminación de una motoneurona inerva una fibra muscular. El conjunto de las motoneuronas y sus fibras inervadas se llama unidad motora. Por ejemplo, si se tienen 10 motoneuronas y cada una inerva 100 fibras musculares, entonces hay 1000 fibras musculares inervadas. Sumación temporal. Cuando se genera un potencial de acción sale calcio, lo que permite la contracción muscular. El potencial de acción dura muy poco, el calcio al salir dura un poco más y la contracción dura un poquito más que el calcio. Se puede tener un segundo potencial de acción antes de que el calcio del primer potencial de acción se haya ido, lo que permite la acumulación de calcio. Se puede tener inclusive un tercer potencial de acción y la aumentación de más calcio. Esta acumulación del calcio genera un aumento en la fuerza de la contracción y a esto se le llama sumación temporal. Una vez que se acabe el calcio, se acaba la contracción. Tétano comprendido. Tétano, comprendido que un músculo y una fibra muscular aislada puede sumar hasta el doble de la fuerza desarrollada por una sacudida simple. Cabe preguntarse qué pasa si enviamos 3 pulsos seguidos o 4 o 5 o más pulsos. Ya no hablaremos de retraso sino de frecuencia y periodo. Estas condiciones se conocen como tétanos completos y tétanos incompletos. Fatiga, fuerza que un músculo puede hacer suponiendo un máximo esfuerzo en una contracción tetánica. Está en relación, por supuesto, con su tamaño. Nadie puede imaginar que el flexor de un dedo haga la misma fuerza que los gemelos o el cuádriceps. Así la contracción del bíceps permitirá avanzar de 20 a 30 kilogramos, mientras que la fuerza contráctil del glúteo es superior a los 100.000 kilogramos. Todo el mundo sabe que es un músculo en contracción máxima y sostenida se fatiga. Mi nombre es Catherine Giselle Urrutia Quintanilla y este día les hablaré acerca de los daños de vías nerviosas motoras, efectos adversos que producen a nivel muscular, importancia del proceso de estimulación mecánica y eléctrica directa como medidas terapéuticas. Las causas de las enfermedades de las neuronas motoras esporádicas o no heredadas son desconocidas, pero pueden estar implicadas a factores ambientales, tóxicos, virales o genéticos. Las manifestaciones incluyen espasticidad o rigidez de los músculos de los miembros e hiperreactividad de los reflejos tendinosos como sacudidas de la rodilla y el tobillo. Finalmente puede perderse la capacidad de controlar el movimiento involuntario. La estimulación eléctrica y mecánica pretende restaurar la funcionalidad de órganos que se han visto privados de un control, normalmente debido a un fallo o lesión de los nervios que lo inervan. Gracias.